Ya casi vamos a cumplir un año de estar experimentando la crisis producto del coronavirus, de esta pandemia. A lo largo de este tiempo, más de 94 millones de personas se han contagiado de este virus y 2 millones, más de 2 millones de personas lamentablemente han fallecido a causa de esta enfermedad. Pues un autor que leí esta semana decía que tal vez esta ha sido la crisis más difícil que hemos tenido que experimentar después de la Segunda Guerra Mundial. Y la verdad es que el dolor ha sido mucho, el temor ha sido muy grande y en medio de esta situación es común que nos preguntemos acerca del porqué de la enfermedad. ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es la razón de que enfermemos y tengamos que morir? Pues la palabra de Dios nos dice cuál es esa razón y nos deja ver también algunas de las posibles razones que tienen que ver o que se relacionan con la enfermedad. Así que acompáñenos el día de hoy para poder considerar lo que la Biblia dice con respecto a este tema. Lo primero que tenemos que entender cuando estudiamos acerca de la enfermedad y la muerte es que la verdad ese no era el plan original de Dios en el momento de la creación. Esos elementos que hoy en día experimentamos como el dolor, el sufrimiento, el abatimiento, no estaban presentes dentro de lo que Dios había diseñado para el ser humano. De hecho, Dios se había encargado en el principio de hacer lo mejor en su creación, hacer lo mejor para el hombre. Tal así que Él plantó un huerto en el Edén en el que el hombre podía vivir y podía estar y podía desarrollar su propósito porque en él estaba todo a su disposición y todo había sido hecho para su disfrute y para su administración. Dios había hecho árboles que daban frutos maravillosos, frutos con formas perfectas, olores muy atractivos, colores brillantes que se veían muy apetecibles y además todo era bueno para comer. En ese momento Dios le habló a Adán de la posibilidad de la muerte en caso de que él no creyera en las palabras de Dios, se rebelara en contra de sus instrucciones y fuera en contra de su mandato. Pero en ese momento la muerte no existía, la muerte era solamente un concepto moral comunicado por Dios al hombre. Pero, lamentablemente, con la caída de Adán y Eva, con el pecado de Adán y Eva, su rebeldía y su adoración hacia ellos mismos y hacia su propia satisfacción, aún por encima de Dios, vino lo peor. Vino lo que Dios le había dicho al hombre que podía suceder en caso de que ellos hicieran exactamente lo que habían hecho. Pues en ese momento cuando Dios llamó a Adán y a Eva a cuentas y les maldijo por todo lo que había pasado, es la primera vez que se escucha en el mundo la palabra dolor, sufrimiento, y es en ese momento cuando Dios establece el futuro del hombre, cuando dice que del polvo fue hecho y al polvo volverá. Con eso estaba limitando la vida del hombre y estaba definiendo que su futuro terminaría siendo la muerte por culpa de su pecado. Pues ese no era el plan de Dios, pero a raíz de la caída de Adán y Eva es que hoy en día nosotros como raza humana, pero además toda la creación está quebrantada y todos sufrimos las consecuencias de nuestra maldad. Es por eso que envejecemos, es por eso que en medio del envejecimiento sufrimos de enfermedad, de dolor, de dificultades, vamos perdiendo nuestras capacidades, nuestras habilidades, porque al final se va a cumplir la estadística que nunca falla, la muerte. Pero hay una historia muy especial en la palabra de Dios que nos hace ver o nos deja ver la enfermedad
Ya no solamente desde un punto de vista global y como producto del quebrantamiento del ser humano y de toda la creación, sino también nos deja ver la enfermedad a partir de nuestro comportamiento individual. Y ese ejemplo es el ejemplo del rey David. El rey David, el gran hombre, el hombre que tenía un corazón conforme al de Dios. Ese hombre que fue capaz de creer en Dios a pesar de el temor y la zozobra que sentían todos los demás y luchar contra el gigante y vencerlo. Ese mismo hombre que fue escogido por Dios para ser rey de su pueblo. Él, en un momento de debilidad, fue tentado y pecó. Pecó cometiendo adulterio con Betsabé, una mujer israelita, esposa de Urías. Urías era uno de los hombres más valientes del ejército de David y él aprovechó un momento de batalla en el que Urías no estaba porque estaba cumpliendo su deber para encontrarse con Betsabé, llamarla y tener con ella relaciones sexuales ilícitas. Con eso se configura el adulterio de David y para poder encubrir su pecado él tiene que mandar matar a Urías porque Betsabé había quedado embarazada a partir de su unión con David. En medio de ese proceso, cuando David es confrontado por el profeta de Dios, David nos deja ver en 2 de sus salmos mucho de lo que él vivió en ese proceso de pecado y de sufrimiento, de arrepentimiento y de confesión a Dios por el mal que había hecho. Y esos 2 salmos son el Salmo 51 y el Salmo 32. Y en ambos salmos, David expresa unas palabras muy, muy profundas que venían de su corazón. Y que tenían que ver con que gracias al pecado, a su falta de arrepentimiento, a su falta de confesión, el pecado había tenido la capacidad de afectar no solamente su relación con Dios, sino también su área física, su cuerpo. Y el pecado había producido en él quebrantamiento, dolor y una serie de condiciones más que él describe en estos salmos que nos dejan ver el impacto del pecado en nuestro cuerpo. Y es que, como lo dice Romanos, la paga del pecado es muerte. Así que hay una ley espiritual en el mundo en el que el pecado produce muerte, nos limita, no nos deja desarrollarnos espiritualmente como debemos, no nos deja enfrentarnos a las circunstancias y a las amenazas que el mundo tiene para nosotros. Además, significa una barrera profunda entre Dios y nosotros y entristece al Espíritu Santo. Así que el pecado tiene unas consecuencias muy profundas en nuestro ser y en nuestra relación con Dios y en nuestra relación con nuestro entorno. Hasta nuestra relación con nosotros mismos. No podemos creer que el pecado no tiene ninguna consecuencia. En el caso de David, además de muchas otras, tuvo la consecuencia de que él enfermó a causa de él. Y nosotros no podemos ir por el mundo pensando que podemos pecar sin que eso pueda tener consecuencias, porque estaríamos creyendo la misma mentira que Satanás le ofreció o le vendió a Eva, diciéndole que no moriría cuando la instrucción de Dios contenía que si pecaban ciertamente iban a morir. Y así fue. Así que, en medio de toda la crisis que estamos viviendo en torno al coronavirus, necesitamos entender que esto puede explicarse a partir del pecado general de la raza humana y de nuestra rebeldía y de nuestro orgullo en contra de Dios. Pero además, también necesitamos evaluar nuestra vida porque es posible que la enfermedad pueda ser producto del pecado. Hay muchos ejemplos en la palabra de Dios que nos indican que el pecado tiene ese poder de generar enfermedad en nuestro cuerpo. Y por eso necesitamos ser conscientes de ello y necesitamos entender que esta es una posibilidad frente a la enfermedad.
No quiero decir que siempre que estés enfermo significa que estás pecando, porque no es así. Hay muchos otros ejemplos en la Biblia que nos hablan de que la enfermedad puede ser causa o puede ser el producto de otras situaciones. Y además Dios es soberano, así que Él puede hacer lo que Él quiera con nuestras vidas, con nuestros cuerpos. Pero sí vale la pena considerar si tal vez lo que estamos sufriendo hoy en día es producto de nuestra rebeldía, de nuestra idolatría y de nuestro pecado contra Dios. La buena noticia es que en el caso de David hubo esperanza, hubo unas buenas nuevas, hubo un evangelio, porque eso es lo que significa el evangelio, buenas nuevas. David, cuando reconoció su pecado, reconoció lo que había hecho en contra de Dios, él confesó su pecado en la presencia de Dios, se arrepintió, dio un giro de 180 grados en su vida, dirigió su vida hacia el lado contrario del pecado, se arrepintió de él, pidió perdón delante de Dios y Dios le concedió su misericordia y le perdonó. Y nuevamente la bendición de Dios fue restituida en la vida de David y él volvió a ser y siguió reinando con gran bendición y con gran fuerza y poder. Así que nuestra vida es igual. Si tú en este momento estás pecando o estás cometiendo actos que tú entiendes que están yendo en contra de la voluntad de Dios y tal vez estás empezando a experimentar debilidad, desánimo y algún tipo de enfermedad a causa posiblemente de eso, es hora de que confieses tu pecado, te arrepientas y le pidas a Dios su misericordia y Él te la va a conceder. Porque Él es misericordioso, es bueno, porque Él consuela al humilde y le da gracia al que se humilla delante de Él. Así que amigos, consideremos nuestra conducta, consideremos todo lo que pasa a nuestro alrededor, no tomemos el pecado de una manera liviana, sino consideremos la santidad de Dios y vivamos conforme a su voluntad. Que Dios nos bendiga. Hasta luego.